Hola traders, buenos días. Hoy quiero compartirles rápidamente una microclase acerca de eh, un tema que ya lo hemos conversado que anteriormente estaba en la serie del volumen, pero que yo creo que esto es parte fundamental de nuestra operativa y de nuestra formación. Por eso lo he querido traer nuevamente para ustedes, ¿no? Y de paso, pues yo seguir repasando esto. Nosotros estamos hablando de unas zonas que son muy importantes o de unos comportamientos que son muy importantes y entre los que hablamos está la acumulación. Nosotros decíamos que la acumulación es una compra sigilosa de acciones. Compra sigilosa de acciones. Consiste en comprar pequeñas que casi no dejan huella en el volumen a lo largo de mucho tiempo. Lo que nos va a nosotros construyendo o formando algo como esto. Sería más o menos algo como así. Una compra sigilosa sería algo como esto. Pero no nos determina a nosotros ninguna direccionalidad definida de mercado, ¿no? A lo largo de mucho tiempo. En el precio se observa como un rango lateral muy amplio. O sea, si nosotros vemos un comportamiento del precio de esa forma y nosotros queremos ver qué estructura nos va dando, pues obviamente al trazar acá dos líneas paralelas en el canal que va haciendo el precio, nos damos cuenta que ese movimiento es un movimiento lateral. Es un movimiento que va de forma horizontal. ¿eh? El flujo para nosotros del precio sería, pues, obviamente horizontal. Ahí está, ¿no? En el precio se observa como un rango lateral muy amplio, en el volumen apenas se ven líneas de alto. O sea, esos máximos que alcanza son muy, no son muy amplios, no son muy extensos, ¿no? Si hacemos un zoom, bajamos en el marco temporal inferior con mayor resolución, muchas veces sí podemos ver huellas de menor calibre. Cuando nosotros nos vamos acá a un gráfico representativo de este panorama, ¿no? de esta estructura del mercado, nosotros vemos acá cómo lo que estamos hablando, esa compra sigilosa de acciones nos va a nosotros creando un canal de esta forma. Aquí lo estamos viendo más o menos, eso canalizando solamente del punto, desde un punto P1 a un punto P2, que es lo que nos está nosotros estructurando, ¿verdad? Si nos damos cuenta y si lo queremos ir, si queremos ver su comportamiento, nosotros vamos trazando líneas. Vean cómo esto va alcanzando estos mínimos y máximos, pero no se sale de un canal, o sea, tiene como estructura ese canal. Es lo que estamos viendo, ¿eh? Entonces, esta zona de acá, nosotros la podemos identificar como una zona de acumulación, lo que va a hacer que puedan ocurrir dos cosas. La primera es que esta línea de resistencia termine rompiéndose, esta línea de resistencia R termine rompiéndose, y como ya nosotros lo hemos estudiado, pues obviamente el precio me va a hacer un impulso alcista, va a hacer su retroceso respectivo y va a continuar su camino al alza. Y en el caso de que el precio rompa este soporte S, el precio lo que va a hacer es venirse acá, nos va a romper, va a haber un break, rompimiento, el precio va a bajar, va a tener su respectivo retroceso y va a continuar en su recorrido o en su trayectoria bajista. Esos son los dos panoramas que presenta un canal de este tipo, ¿no? Para que lo tengamos claro, lo tengamos bien claro. Eso es cuando vemos una zona de acumulación, y esa zona de acumulación, como lo dice acá la parte del cuadro explicativo, el gráfico explicativo,
es un precio lateral que está sobre un soporte relevante. Si nosotros lo queremos ver, vamos bajando, ahí nos empieza a hacer un soporte aquí. ¿Ve? Entonces, eso está sobre este soporte. Esa zona de acumulación se genera en un soporte relevante, que sería este soporte S. Este soporte S. Muy importante que lo tengamos en cuenta. Esta sería una zona muy importante que nosotros deberíamos seguir para estar pendientes si operamos en favor de la tendencia o si entramos en una nueva tendencia. La otra zona que nosotros mencionamos en el tema de volumen, que es muy importante, es una zona de distribución. La zona de distribución es el contrario de la zona de acumulación. La zona de distribución está en una resistencia importante. Es una venta sigilosa de acciones. Se trata de vender una cantidad de acciones sin hundir el precio, cosa que se logra colocando las acciones lentamente durante tanto tiempo como sea preciso, dejando que la contrapartida llegue de forma natural. O sea, están haciendo este movimiento, ellos van haciendo este movimiento. Vamos a suponer, tenemos aquí un mercado que iba al alza, pero en este punto, en una resistencia importante, entonces se genera esa zona de distribución. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Ellos lo que van a hacer es, el precio lo que va a hacer es mantenerse en una zona como esta, bajar, subir, pero no tomar ninguna dirección ni bajista ni alcista definida. ¿Ves? El mismo tema, si nosotros agarramos ese estado del precio, vamos a colocar aquí, vamos a dibujar aquí cómo se nos estructura un canal, ¿verdad? Es el mismo procedimiento. Entonces ahí hay una venta lenta durante un tiempo bastante preciso, prolongado, dejando que los traders y que toda la masa de comerciantes e inversores pues comiencen a montar sus operaciones de manera que eso vaya a determinar hacia dónde va a ir el precio. O sea, si el precio definitivamente rompe al alza o si el precio rompe a la baja. Eso es lo que va sucediendo en este caso contrario a la zona de acumulación. Cuando lo vemos en gráfico directamente, ya nosotros, como les digo, ya nosotros hemos estudiado esto, ya lo hemos visto, pero esto hay que refrescarlo. Entonces nuestra zona de acumulación, como les digo, está en una zona de resistencia. El caso contrario, aquí la podemos ver. Fíjense que el movimiento es totalmente lateral y por fin acá termina de romper el soporte, rompe soporte y el precio alcanza este mínimo para después retroceder. Entonces, dice acá, el precio se queda lateral mientras el tiburón, el institucional, vende despacio sin revolucionar el volumen. Entonces, en esta zona de acá se están generando ventas, al igual que se están generando compras. O sea, se está generando igualmente un proceso de oferta y demanda, pero esa estructura en esa resistencia para nosotros se dibuja, se grafica, se estructura de esta manera. ¿Okay? Él ahí no define ninguna tendencia específica, ni al alza ni a la baja, hasta que por fin esa estructura, esa zona es rota y el precio termina hundiéndose. Cuando nosotros vemos esta estructura en esta de mercado, entonces ya sabemos que esto para nosotros es una zona de distribución. Esto sería una zona de distribución para nosotros. Y como hemos dicho, si el precio definitivamente termina rompiendo soporte, retroceso, el precio del volumen va a tender a la baja. Eso es lo que va a suceder en este caso. Y es lo que tenemos que nosotros, eso es lo que tenemos que seguir como trader. De eso es lo que tenemos que estar pendientes. La otra parte, el tercer punto que quiero hacer aquí rápidamente es hablar acerca del sprint. El sprint es un movimiento de avance agresivo, comprando o vendiendo. O sea, es
full, el movimiento que hace es full. La vela que se forma ahí es una vela grande, de bastante volumen. Es muy visible e induce a todos los pececillos, o sea, a los pequeños inversores, a lanzarse tras ese movimiento porque nos está pareciendo una vela elefante demasiado grande. Y entonces todos los novatos, por naturaleza, los novatos, el iniciante en el trading, lo que hace es emocionarse y meter operaciones porque ve que está saliendo una vela muy grande al alza o a la baja. En el precio se observa en forma de grandes velas arrolladoras o incluso gaps. En el volumen se observa un gran pico. Esto es lo que se conoce como volumen climático. El spring lo organiza el tiburón para instalar el miedo a perdérselo en la mente de los pececillos, y vaya si lo consigue, ¿no? La mayoría caen en la trampa. Normalmente son rupturas limpias de un nivel soporte o resistencia. ¿Dónde se van a generar? Se van a generar exactamente en una zona de distribución o en una zona de acumulación. Cuando ves una ruptura de este estilo acompañada de un gran volumen, sabes que es porque el tiburón, el institucional, ha puesto el fajo de billetes encima de la mesa. Entonces es un movimiento bastante fuerte, bastante intenso, que pues a muchos los termina haciendo caer en la trampa. Entonces, ¿cómo sería esto para nosotros? Bueno, tenemos un mercado que va en esta forma, llega aquí a una zona de distribución, y de repente en este punto, ya después de haber estado testeando esa zona, acumulando, consolidando, entonces de repente viene y nos aparece a nosotros una vela de este tamaño. ¿Ven? Entonces, eso es lo que nosotros eso es lo que representa este evento teórico que estamos nosotros narrando aquí. Sería este spring, donde una vela se va fuertemente al alza, y es totalmente diferente a las velas que se generaron en esta zona. Aquí se generaron solamente velas pequeñas y de repente te sale un elefante de este tipo. Aquí todos los pequeños comerciantes y sobre todo los novatos, como ven este gran impulso alcista, entran a comprar aquí, y como ya lo hemos explicado, luego ese volumen termina cayéndose. Es algo que funciona de esa manera, en esa onda, pues. Cuando lo vemos en gráfico, en ejemplo de gráfico de precio, tenemos nosotros aquí, fíjense, un volumen, esas velas tan pequeñas que se están formando acá. Si nosotros sombreamos esta zona de avance del precio, ustedes se pueden dar cuenta, son velas que no representan un volumen muy interesante, muy impresionante, pero luego que la acción del precio nos está mostrando a nosotros velas de ese tipo, aparece de repente nos va a aparecer un sprint con una gran vela verde alcista. Entonces a eso se le llama sprint. Y en este suceso es que entran todos los novatos a comprar en esta zona. Lo que podría ser muy bueno si el precio llega a tener otro impulso alcista. Pero bastante problemático, porque como ya me está alcanzando un máximo, el volumen podría terminar, este volumen podría terminar devolviéndose. Entonces esta acción del precio aquí, este comportamiento del precio, hay que tenerle mucho cuidado, y hay que demarcar inmediatamente alguna zona de enfoque, una zona muy importante para saber cómo va a romper el precio y hacia qué dirección el precio se va a terminar dirigiendo. Esto es lo que hay que tener en cuenta cuando uno ve un suceso de este tipo en la acción del precio. Entonces, como dice acá, sprint, el tiburón está comprando. Bueno, aquí después de tener un volumen prácticamente dormido, entran los institucionales y salen con una super vela gigantesca de este tamaño, ¿lo ven? Entonces a este volumen se le llama volumen climático, y es muy superior al volumen previo. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes el tamaño de velas que nosotros estamos viendo en esta zona, en este tramo, en esta trayectoria. Son velas pequeñas, no hay un volumen impresionante. Y de repente de la nada nos aparece una gigantesca vela, como aquí lo estamos apuntando. Entonces a esto hay que tenerle mucho cuidado. Entonces estén pendientes, estudien esto, repásenlo y traten de visualizarlo en mercado.